Hola, super amigo. Incluso el héroe del vecindario necesita descansar. Acomódate, escucha esta historia suave y deja que el fuego te lleve al sueño. El silencio de la noche en Nueva York fue roto por un estruendo subterráneo. Las calles temblaron y una energía antigua, más vieja que cualquier civilización, comenzó a expandirse. Desde lo profundo de la tierra, corrientes oxidadas se rompieron y una figura colosal emergió, el encarcelado eterno. No era solo un villano olvidado. Su prisión milenaria había sido un sello, y al romperse, algo aún más terrible comenzó a agitarse en las profundidades. Sus ojos brillaban como brasas y su voz retumbaba como un trueno. No soy el fin, solo soy la llave. Entre los edificios, una silueta ágil se movía. Spider-Man, con su sentido de responsabilidad siempre mayor que su propia fuerza, fue el primero en responder. Perfecto, Marcelo. Vamos a dejarlo claro y coherente. En español, el nombre correcto de Spider-Man es el Hombre Araña. Aquí tienes un fragmento narrado ya con él como protagonista, usando su nombre en español. La oscuridad se cerraba como un manto pesado, y el Hombre Araña sentía que cada fibra de su cuerpo vibraba con un presentimiento imposible. Sus sentidos arácnidos no le advertían de un peligro físico, sino de algo más profundo. Una amenaza que no podía tocarse ni golpearse. El vacío lo observaba. No eran enemigos con rostro, ni villanos con planes. Eran presencias invisibles, ojos suspendidos en la nada. Peter pensó, no puedo huir. Si yo caigo, la esperanza también se derrumba. La voz resonó en su mente, grave y eterna. Eres luz pasajera. Yo soy la sombra que permanece. El Hombre Araña apretó los puños. No tenía el poder cósmico de otros héroes, ni la fuerza de un dios, pero tenía lo que siempre lo había sostenido, la voluntad de resistir incluso cuando todo parecía perdido. Con un salto, se lanzó hacia la nada, tejiendo redes que no buscaban atrapar, sino conectar. Cada hilo era un desafío contra el silencio, un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la humanidad podía dejar huellas. El vacío se detuvo. No retrocedió, no avanzó, simplemente permaneció. Y el Hombre Araña comprendió que no había victoria definitiva, pero sí un triunfo, demostrar que la luz, aunque pequeña, podía enfrentarse a la sombra eterna. La oscuridad parecía respirar alrededor del Hombre Araña, como si cada sombra tuviera voluntad propia. Sus sentidos arácnidos vibraban sin descanso, pero no señalaban un peligro físico. Era algo más profundo, un eco que nacía en el corazón del vacío. Peter pensó, no importa cuán grande sea la amenaza, siempre hay alguien que necesita que yo me mantenga en pie. La voz volvió a resonar, grave y eterna. Eres un hilo frágil en la red del universo. Yo soy lo que permanece cuando todo se rompe. El Hombre Araña apretó los puños. No tenía la fuerza de un dios ni el poder de un hechicero, pero sí la convicción de que cada acto de resistencia, por pequeño que fuera, podía marcar la diferencia. Saltó hacia adelante, lanzando su telaraña contra la nada. Los hilos brillaban como destellos de esperanza, trazando conexiones invisibles en medio de la penumbra. Cada red era un desafío contra el silencio, un recordatorio de que la humanidad no se rinde. Las presencias se detuvieron, no retrocedieron, no avanzaron, simplemente observaron. Y en ese instante, el Hombre Araña comprendió que no había victoria definitiva, pero sí un triunfo, demostrar que incluso la luz más pequeña podía enfrentarse a la sombra eterna. El vacío permaneció, pero Peter también,
y mientras él resistiera, la oscuridad nunca sería absoluta. La oscuridad parecía respirar alrededor del hombre araña, como si cada sombra tuviera voluntad propia. Sus sentidos arácnidos vibraban sin descanso, pero no señalaban un peligro físico. Era algo más profundo, un eco que nacía en el corazón del vacío. Peter pensó, no importa cuán grande sea la amenaza, siempre hay alguien que necesita que yo me mantenga en pie. La voz volvió a resonar, grave y eterna. Eres un hilo frágil en la red del universo. Yo soy lo que permanece cuando todo se rompe. El hombre araña apretó los puños. No tenía la fuerza de un dios, ni el poder de un hechicero, pero sí la convicción de que cada acto de resistencia, por pequeño que fuera, podía marcar la diferencia. Saltó hacia adelante, lanzando su telaraña contra la nada. Los hilos brillaban como destellos de esperanza, trazando conexiones invisibles en medio de la penumbra. Cada red era un desafío contra el silencio, un recordatorio de que la humanidad no se rinde. Las presencias se detuvieron, no retrocedieron, no avanzaron, simplemente observaron. Y en ese instante, el hombre araña comprendió que no había victoria definitiva, pero sí un triunfo, demostrar que incluso la luz más pequeña podía enfrentarse a la sombra eterna. El vacío permaneció, pero Peter también, y mientras él resistiera, la oscuridad nunca sería absoluta. La tierra tembló como si un corazón antiguo despertara bajo ella. El hombre araña se aferró a los muros de la ciudad, sintiendo que algo más profundo que cualquier villano conocido estaba liberándose. De las ruinas emergió una figura encadenada, cubierta de símbolos olvidados. Sus ojos brillaban con un odio que había esperado milenios. Me llamaron monstruo, me encerraron, pero yo era el guardián, dijo con voz que resonaba como trueno apagado. Mi prisión no era un castigo, era un sello, y ahora lo que mantenía oculto está libre. El hombre araña sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si este tipo era el candado, ¿qué clase de horror era la llave? Las sombras comenzaron a extenderse desde la grieta, no como enemigos con forma, sino como una marea de vacío que devoraba la luz. El hombre araña lanzó sus telarañas intentando contenerlas, pero cada hilo se deshacía al contacto con aquella oscuridad. El villano, liberado, sonrió con amargura. No soy tu enemigo, muchacho. Soy tu advertencia. Lo que viene no puede ser detenido con fuerza ni con fuego. El hombre araña apretó los puños. No tenía respuestas, pero sí la convicción de que debía resistir. Porque si el encarcelado eterno había sido solo el guardián, entonces la verdadera batalla apenas comenzaba. La tierra seguía temblando, como si un corazón antiguo latiera bajo las ruinas. El hombre araña permanecía en pie, observando cómo el encarcelado eterno se liberaba de sus cadenas. Pero lo más aterrador no era él, era la grieta que se abría detrás, un abismo del cual emanaba una oscuridad que parecía devorar la realidad misma. El villano, con voz grave, declaró: Mi prisión era un sello. Yo no era el peligro. Yo era la barrera. Ahora, lo que estaba contenido ha despertado. De la grieta emergió una forma informe, un torbellino de sombras y ecos, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo. El hombre araña sintió que sus sentidos arácnidos se volvían inútiles. No había dirección, no había advertencia, solo un caos absoluto. Peter pensó: siempre creí que mi deber era proteger a la ciudad, pero esto es más grande que todo lo que he enfrentado.
El encarcelado eterno lo miró con una mezcla de desprecio y compasión. No puedes derrotarlo. Nadie puede. Solo puedes resistir y retrasar lo inevitable. El hombre araña apretó los puños. No tenía la fuerza de un dios ni el poder de un mago, pero sí la convicción de que cada acto de resistencia podía marcar la diferencia. Con un salto, lanzó sus telarañas hacia la grieta, tejiendo una red que no buscaba atrapar, sino contener. Cada hilo brillaba como un destello de esperanza, un recordatorio de que la humanidad no se rinde. Las sombras se detuvieron por un instante, como si dudaran. El vacío murmuró en miles de voces. Eres insignificante, pero persistente. Peter respondió en voz baja, con firmeza. Tal vez sea pequeño, tal vez no pueda vencerte, pero mientras yo respire, nunca tendrás la victoria completa. La grieta vibró y el mundo entero pareció contener el aliento. El hombre araña había logrado lo imposible, no derrotar al horror, sino obligarlo a reconocer que la luz, aunque frágil, podía resistir. La tierra se estremecía como si un corazón antiguo despertara bajo las ruinas. El hombre araña se aferraba a los muros, observando cómo el encarcelado eterno rompía las cadenas que lo habían mantenido prisionero durante milenios. Su voz resonó como un trueno apagado. No fui encerrado por mis crímenes. Fui sellado para contener lo que no debía despertar. Detrás de él, la grieta se abría más y más, liberando una sombra informe, un torbellino de voces y ecos que devoraba la luz. El aire se volvió pesado, y Peter sintió que sus sentidos arácnidos no podían advertirle nada. El peligro era absoluto, sin dirección ni forma. El encarcelado eterno levantó la mirada hacia el vacío y murmuró con amargura. Ahora conocerán lo que yo mantuve oculto. La oscuridad avanzó como una marea. El hombre araña disparó sus telarañas, tejiendo una red luminosa que no buscaba atrapar, sino contener. Cada hilo brillaba como un destello de esperanza, un desafío contra el silencio. El vacío se detuvo por un instante, como si dudara. Miles de voces murmuraron al unísono. Eres insignificante, pero persistente. Peter apretó los puños, con la convicción que siempre lo había sostenido. Tal vez sea pequeño, tal vez no pueda vencerte, pero mientras yo resista, nunca tendrás la victoria completa. La grieta vibró, y el mundo entero pareció contener el aliento. El encarcelado eterno observó al hombre araña con una mezcla de desprecio y respeto. La sombra no retrocedió, pero tampoco avanzó. Permaneció. Y en ese instante, Peter comprendió que había logrado lo imposible: no derrotar al horror, sino obligarlo a reconocer que la luz, aunque frágil, podía resistir. El silencio se extendió y el hombre araña permaneció en pie, sabiendo que la batalla no había terminado, pero que la esperanza aún seguía viva. La grieta se expandía como una herida abierta en la tierra, y de ella emanaba un viento helado que parecía arrancar la esperanza de cada rincón. El hombre araña se mantenía firme, sus telarañas extendidas como un frágil muro contra la oscuridad. El encarcelado eterno lo observaba con una mezcla de ironía y respeto. Tu valor es inútil, pero admirable. Yo fui condenado a ser guardián, y ahora que estoy libre, el verdadero horror ya no tiene cadenas. De la grieta emergió una silueta colosal, formada de sombras que se retorcían como serpientes. No tenía rostro, solo un vacío que absorbía la luz. Cada paso hacía vibrar el suelo, y cada murmullo era un eco de miles de voces clamando por destrucción. Peter pensó,
No puedo vencerlo, pero tampoco puedo dejar que avance. Si caigo, todo se pierde. El hombre araña saltó hacia la criatura, lanzando redes que se iluminaban como hilos de esperanza. Cada impacto era insignificante frente al monstruo, pero no se detenía. La sombra rugió y por un instante el vacío retrocedió. El encarcelado eterno levantó las manos, invocando símbolos antiguos que aún quedaban grabados en su piel. No luches contra él, muchacho. Ayúdame a sellarlo de nuevo. El hombre araña comprendió que la batalla no era contra el guardián, sino junto a él. Con cada telaraña, reforzaba los símbolos que el encarcelado trazaba, tejiendo un nuevo sello con su propia voluntad. La criatura rugió, intentando escapar, pero la red de luz y los símbolos se cerraron como un candado eterno. El vacío se estremeció y con un último grito fue arrastrado de nuevo a la grieta. El silencio volvió. La tierra dejó de temblar. El encarcelado eterno cayó de rodillas, exhausto, y miró al hombre araña con una sonrisa amarga. Has hecho lo que nadie más pudo, pero recuerda, los sellos siempre se desgastan. Algún día volverá. Peter respiró hondo, mirando el horizonte. Sabía que la amenaza no había desaparecido, solo había sido contenida, pero también sabía que, mientras él existiera, la esperanza nunca sería derrotada. El hombre araña se alejó, con la certeza de que la batalla había terminado, pero la guerra contra la oscuridad eterna apenas comenzaba. El suelo aún vibraba, como si la grieta quisiera abrirse de nuevo. El hombre araña permanecía en pie, con la respiración agitada, observando cómo el sello recién formado brillaba tenuemente antes de apagarse. El silencio era engañoso, no significaba paz, sino una tregua frágil. El encarcelado eterno se incorporó lentamente, sus cadenas rotas aún colgando de sus brazos. Has hecho lo imposible, muchacho, pero no te engañes, lo que hemos encerrado no está derrotado. Solo espera. Peter bajó la mirada. Sus manos aún temblaban por el esfuerzo. No soy un dios, no soy un guardián, pero si este sello depende de mí, entonces no puedo fallar. La ciudad a lo lejos parecía intacta, ajena al horror que había estado a punto de liberarse. El hombre araña sintió el peso de esa ignorancia. Millones vivían sin saber que el fin había rozado sus puertas. El encarcelado eterno lo miró con dureza. Cuando vuelva a despertar, no estaré aquí para contenerlo. Tú serás la primera línea. Peter levantó la cabeza, con la convicción que siempre lo había sostenido. Entonces estaré listo. No importa cuántas veces regrese, siempre habrá alguien dispuesto a resistir. El viento sopló sobre las ruinas, llevando consigo un murmullo que parecía provenir del propio vacío. El hombre araña comprendió que la batalla no había terminado, que la sombra seguía acechando detrás del sello. Pero también comprendió algo más. Mientras él existiera, mientras hubiera un héroe dispuesto a luchar, la oscuridad nunca sería absoluta. Y así, con el amanecer iluminando las ruinas, el hombre araña se alejó, sabiendo que había ganado tiempo y que algún día el enemigo eterno volvería a reclamar su libertad. El amanecer iluminaba las ruinas, pero la luz parecía frágil frente al recuerdo de la grieta. El hombre araña caminaba lentamente entre los escombros, con la certeza de que la batalla había dejado cicatrices invisibles en el mundo. El encarcelado eterno permanecía de pie, exhausto, sus cadenas rotas aún brillando con los símbolos antiguos. El sello resistirá, por ahora, pero cada día se debilitará un poco más, y cuando se rompa, lo que duerme volverá a caminar entre los hombres.
Peter apretó los puños, mirando el horizonte. No puedo detener lo inevitable, pero sí puedo estar listo. No importa cuántas veces regrese, siempre habrá alguien dispuesto a luchar. El viento sopló, trayendo un murmullo desde la grieta sellada, como un suspiro de algo que aún respiraba en la oscuridad. El hombre araña sintió que no era un final, sino un preludio. La ciudad, a lo lejos, despertaba ajena al horror que había rozado sus puertas. Los niños corrían hacia la escuela, los trabajadores abrían sus tiendas, y nadie sabía que el fin había estado tan cerca. Peter sonrió con tristeza. Esa ignorancia era también esperanza. El encarcelado eterno lo miró con ojos cansados. Cuando vuelva, no habrá guardianes, solo tú. El hombre araña se alejó, con la certeza de que la guerra contra la sombra eterna apenas comenzaba. Y mientras caminaba hacia la ciudad, el sol se alzaba sobre él, recordándole que incluso la luz más pequeña podía desafiar a la oscuridad infinita. El sello permanecía cerrado, el silencio reinaba, pero en lo profundo de la grieta, algo esperaba. El sello recién formado seguía brillando débilmente, como una cicatriz que nunca sanaría del todo. El hombre araña permanecía en pie, con la respiración agitada, observando cómo el encarcelado eterno se desvanecía lentamente en la penumbra, como si su propia existencia estuviera ligada al sello que había ayudado a reconstruir. La ciudad, a lo lejos, despertaba en completa ignorancia. Los sonidos cotidianos, el tráfico, las voces, la vida, contrastaban con el silencio sepulcral de las ruinas. Peter sabía que nadie jamás comprendería lo que había ocurrido allí, ni lo que aún acechaba bajo la tierra. El viento trajo un murmullo desde la grieta sellada, un suspiro que parecía pronunciar su nombre. El hombre araña sintió un escalofrío recorrer su espalda. La oscuridad no estaba derrotada, solo contenida. Se ajustó la máscara con la convicción que siempre lo había sostenido. No importa si el mundo nunca sabe lo que enfrenté. Mi deber es resistir, aunque sea solo yo contra la sombra. El sol ascendía sobre los edificios, bañando las ruinas con una luz dorada. Y allí, entre la destrucción y el silencio, el hombre araña se convirtió en el guardián invisible de un secreto que jamás debía ser liberado. La grieta permanecía cerrada, el sello resistía, pero en lo profundo el horror aguardaba, paciente, eterno. El sello vibraba como si aún luchara por contener lo que había sido liberado. El hombre araña permanecía en silencio, observando las runas que brillaban débilmente sobre las ruinas. Cada destello era un recordatorio de que la prisión no era eterna, que algún día volvería a romperse. El encarcelado eterno, debilitado, se inclinó hacia Peter. Has hecho lo que yo no pude en milenios, pero entiende esto, no lo has vencido, solo lo has retrasado. Peter respiró hondo bajo la máscara. No necesito vencerlo para siempre, solo necesito ganar tiempo. Cada día que resistamos es un día más para los que viven arriba. El viento sopló desde la grieta, trayendo un murmullo que parecía pronunciar su nombre. El hombre araña sintió que la oscuridad lo reconocía, que lo había marcado como su adversario. La ciudad, a lo lejos, seguía con su vida cotidiana. Nadie sabía que el fin había estado tan cerca. Peter sonrió con tristeza. Esa ignorancia era también su fuerza. Mientras ellos vivieran sin miedo, él tendría razones para luchar. El encarcelado eterno se desvaneció lentamente, como polvo arrastrado por el viento. El hombre araña quedó solo frente al sello, convertido ahora en guardián de un secreto que jamás debía romperse.
El sol ascendía sobre los edificios, bañando las ruinas con una luz dorada. Y allí, entre la destrucción y el silencio, el hombre araña comprendió que su destino no era solo proteger la ciudad, sino resistir contra la oscuridad eterna. La grieta permanecía cerrada, el silencio reinaba, pero en lo profundo el horror aguardaba, paciente, esperando el momento de volver. El sello vibraba como un corazón enfermo, latiendo en silencio bajo las ruinas. El hombre araña permanecía allí, observando cómo las runas se apagaban lentamente, como brasas que se consumen. Sabía que no era un final, sino apenas un respiro. El aire estaba impregnado de un murmullo extraño, como si la grieta aún respirara. Peter sintió que la oscuridad lo había marcado, que lo reconocía como su adversario. No importa cuánto tiempo dure la calma, cuando regrese, yo también estaré aquí. La ciudad, a lo lejos, seguía con su rutina. Los transeúntes caminaban sin sospechar que el fin había rozado sus vidas. Esa ignorancia era un peso, pero también una fuerza. Mientras ellos vivieran sin miedo, él tendría razones para luchar. El encarcelado eterno, debilitado, se desvanecía como polvo arrastrado por el viento. Su última mirada hacia Peter fue amarga, pero cargada de respeto. Has tomado mi lugar, ahora eres el guardián. El hombre araña se ajustó la máscara y dio un paso hacia la ciudad. El sol bañaba las ruinas con un brillo dorado, como si la luz misma quisiera recordar que aún existía esperanza. La grieta permanecía cerrada, pero en lo profundo el horror aguardaba, paciente, eterno. Y Peter comprendió que su destino no era solo proteger Nueva York, era resistir contra la oscuridad que nunca muere. El silencio reinaba, pero la guerra apenas comenzaba. El sello vibraba como un corazón oculto bajo la tierra, y cada destello de sus runas parecía un recordatorio de que la oscuridad no había sido destruida, solo contenida. El hombre araña permanecía allí, inmóvil, con la respiración agitada, consciente de que ahora era el guardián de un secreto que nadie más conocía. El silencio era engañoso. Bajo la calma, la grieta seguía respirando, como si el horror aguardara pacientemente su momento de regreso. Peter pensó, no importa cuánto tiempo dure esta paz, cuando vuelva, yo también estaré aquí. La ciudad, a lo lejos, despertaba con normalidad. Los transeúntes caminaban, los niños corrían hacia la escuela, los vendedores abrían sus tiendas. Nadie sospechaba que el fin había rozado sus vidas. Esa ignorancia era un peso, pero también una fuerza. Mientras ellos vivieran sin miedo, él tendría razones para resistir. El eco del encarcelado eterno aún resonaba en su mente. Has tomado mi lugar, ahora eres el guardián. Peter se ajustó la máscara y dio un paso hacia la ciudad. El sol bañaba las ruinas con un brillo dorado, como si la luz misma quisiera recordar que aún existía esperanza. La grieta permanecía cerrada, el sello resistía, pero en lo profundo el horror aguardaba, paciente, eterno, y el hombre araña comprendió que su destino no era solo proteger Nueva York, sino resistir contra la oscuridad que nunca muere. El silencio reinaba, pero la guerra apenas comenzaba. El sello seguía vibrando como un corazón oculto, y cada destello de sus runas era un recordatorio de que la oscuridad no había sido destruida, solo contenida. El hombre araña permanecía en silencio, con la mirada fija en las ruinas, consciente de que ahora era el guardián de un secreto que nadie más conocía. El aire estaba impregnado de un murmullo extraño, como si la grieta aún respirara.
Peter sintió que la sombra lo había marcado, que lo reconocía como su adversario eterno. No importa cuánto dure esta calma, cuando regrese, yo también estaré aquí. La ciudad, a lo lejos, seguía con su rutina. Los transeúntes caminaban, los niños corrían hacia la escuela, los vendedores abrían sus tiendas. Nadie sospechaba que el fin había rozado sus vidas. Esa ignorancia era un peso, pero también una fuerza. Mientras ellos vivieran sin miedo, él tendría razones para resistir. El eco del encarcelado eterno aún resonaba en su mente. Has tomado mi lugar. Ahora eres el guardián. Peter se ajustó la máscara y dio un paso hacia la ciudad. El sol bañaba las ruinas con un brillo dorado, como si la luz misma quisiera recordar que aún existía esperanza. La grieta permanecía cerrada, el sello resistía, pero en lo profundo el horror aguardaba, paciente, eterno. Y el hombre araña comprendió que su destino no era solo proteger Nueva York, sino resistir contra la oscuridad que nunca muere. El silencio reinaba, pero la guerra apenas comenzaba. La ciudad despertaba con normalidad, ajena al caos que había rozado sus calles. El hombre araña avanzaba entre los edificios, con la mente aún cargada por lo que había enfrentado. El aire parecía más pesado, como si la oscuridad hubiera dejado una huella invisible en el mundo. Peter se detuvo en lo alto de una torre, observando el horizonte. El sol bañaba los rascacielos con un brillo dorado, y por un instante todo parecía en calma. Pero él sabía que la calma era frágil. No importa lo que venga, mientras yo exista, habrá alguien dispuesto a resistir. Un rugido lejano lo sacó de sus pensamientos. No era el estruendo de un monstruo, sino el sonido cotidiano de la ciudad. Autos, voces, vida. Esa rutina era lo que lo mantenía en pie. Cada telaraña que lanzaba no era solo para salvar a alguien, sino para proteger ese mundo sencillo que merecía seguir existiendo. El hombre araña saltó, desplegando sus redes entre los edificios. El viento golpeaba su máscara y cada movimiento era un recordatorio de que no podía detenerse. La oscuridad podía esperar en las sombras, pero él también estaba allí, vigilante, listo para enfrentarse a lo que viniera. La ciudad seguía viva, y mientras la esperanza respirara en sus calles, el hombre araña nunca dejaría de luchar. El cielo de Nueva York se teñía de tonos rojos y dorados mientras el sol descendía lentamente. El hombre araña se deslizaba entre los rascacielos, sus telarañas brillando como hilos de plata en la luz del atardecer. La ciudad parecía tranquila, pero Peter sabía que esa calma era apenas una ilusión. Cada salto, cada giro en el aire era un recordatorio de que su deber nunca terminaba. Había enfrentado horrores que nadie más podía comprender, y aunque la amenaza se había contenido, la sombra seguía acechando en lo profundo. Peter pensó, no importa lo que venga, no importa si el mundo nunca sabe lo que enfrenté. Mi deber es resistir, proteger, mantener viva la esperanza. Las calles abajo estaban llenas de vida, niños riendo, autos avanzando, voces mezclándose en un murmullo constante. Esa rutina era lo que lo mantenía en pie. Cada telaraña lanzada no era solo para salvar a alguien, sino para preservar ese mundo sencillo que merecía seguir existiendo. El hombre araña se detuvo en lo alto de un edificio, contemplando la ciudad. El viento golpeaba su máscara y en su interior ardía una convicción inquebrantable. Aunque la oscuridad fuera eterna, él también lo sería en su resistencia. La noche caía
y con ella regresaban los peligros cotidianos. Pero Peter estaba listo, porque mientras hubiera alguien dispuesto a luchar, la esperanza nunca se apagaría. Y así, bajo las primeras estrellas, el hombre araña siguió su patrulla, guardián silencioso de una ciudad que dormía sin saber que el destino del mundo dependía de su resistencia. La noche caía sobre Nueva York y las luces de la ciudad apenas lograban disipar la sombra que se extendía entre los rascacielos. El hombre araña se balanceaba en silencio, con la sensación de que algo lo observaba desde lo más profundo de la oscuridad. Un estruendo rompió la calma. Un edificio entero comenzó a temblar, como si una fuerza invisible lo estuviera desgarrando desde dentro. Los gritos de la gente llenaron las calles. Peter lanzó sus telarañas y se precipitó hacia el desastre. Al llegar, vio cómo las paredes se abrían con grietas imposibles y de ellas emergía una energía oscura que parecía devorar la materia. No era un enemigo con rostro, sino una presencia que se manifestaba como un torbellino de sombras. El hombre araña pensó: esto no es un ladrón, ni un villano común, es algo que quiere borrar la ciudad entera. Saltó hacia la grieta disparando redes para contenerla, pero cada hilo se deshacía al contacto con la energía. El vacío rugió con voces múltiples, un coro de destrucción que lo envolvía. La gente corría, el caos se multiplicaba, y Peter comprendió que estaba solo frente a un peligro que no podía derrotar con fuerza. La única opción era resistir, ganar tiempo, impedir que la oscuridad avanzara. El viento helado golpeaba su máscara, y en medio del desastre, el hombre araña gritó con firmeza: «Mientras yo exista, no pasarás». La ciudad temblaba, el peligro era real, y la batalla apenas comenzaba. La noche avanzaba sobre Nueva York, y las sombras parecían más densas que nunca. El hombre araña se balanceaba entre los rascacielos, atento a cada sonido, a cada vibración en el aire. Su instinto le decía que el peligro no había terminado. De pronto, un rugido profundo sacudió las calles. Los cristales de los edificios se quebraron como si una fuerza invisible los hubiera golpeado. La gente comenzó a correr. El caos se desató en segundos. Peter descendió con rapidez y vio como una figura emergía de la penumbra. No era el monstruo informe que había enfrentado antes, sino algo nuevo, más definido, más consciente. Una criatura formada de sombras, con ojos rojos que ardían como brasas. El vacío había aprendido, ahora tenía forma. El hombre araña disparó sus telarañas, intentando contenerlo, pero la criatura las arrancó con un movimiento brutal. El impacto lo lanzó contra un muro, y por un instante, Peter sintió que su cuerpo no resistiría. «No puedo fallar, no ahora, no después de todo lo que enfrenté». Se levantó con esfuerzo, el dolor recorriendo cada músculo, y volvió a lanzarse contra la criatura. La batalla era desigual, pero él sabía que no podía retroceder. Cada segundo que resistiera era un segundo más para salvar a los inocentes que huían. La criatura rugió, extendiendo sus brazos de sombra sobre la ciudad, y allí, en medio del caos, el hombre araña comprendió que la oscuridad no solo quería destruir, quería poseer, quería convertir la ciudad en su reflejo eterno. El peligro era real, el drama absoluto, y Peter, aunque pequeño frente a la inmensidad del horror, decidió que lucharía hasta el último aliento. La criatura de sombras rugía con furia, extendiendo sus brazos como columnas de humo que devoraban todo a su paso. Los edificios temblaban, las luces se apagaban y la ciudad entera parecía quedar atrapada en un eclipse imposible.
El hombre araña se lanzó desde lo alto de una torre, disparando telarañas que brillaban como relámpagos en la oscuridad. El impacto fue brutal. La criatura lo arrojó contra el suelo con una fuerza descomunal. Peter sintió el dolor recorrer su cuerpo, pero no se detuvo. Se levantó tambaleante, con la convicción que siempre lo había sostenido. No importa cuán grande sea el enemigo, mientras yo respire, no tendrá la victoria completa. La multitud corría en todas direcciones, atrapada entre el miedo y la desesperación. El hombre araña sabía que no podía derrotar a la sombra con fuerza, pero sí podía ganar tiempo, proteger a los inocentes e impedir que la oscuridad se extendiera más allá de esas calles. Saltó de nuevo, lanzando redes que se entrelazaban en patrones imposibles, formando un muro de luz contra la criatura. El monstruo rugió, retrocediendo por un instante, como si dudara. El aire se llenó de un murmullo extraño, miles de voces que decían al unísono: «Eres insignificante, pero persistente». Peter apretó los puños, con la mirada fija en el abismo que se abría frente a él. Tal vez sea pequeño, tal vez no pueda vencerte, pero mientras yo exista, nunca tendrás la ciudad. La criatura se estremeció y la batalla se convirtió en un choque de voluntad contra oscuridad. La noche ardía con el drama del enfrentamiento, y el hombre araña comprendió que cada segundo que resistiera era un triunfo contra lo eterno. La criatura de sombra se alzaba sobre los rascacielos, sus brazos extendidos como un manto que cubría la ciudad. Los gritos resonaban en las calles, y el caos se multiplicaba con cada segundo. El hombre araña se balanceaba entre los edificios, lanzando telarañas que brillaban como relámpagos en la oscuridad. El impacto fue brutal. La criatura lo golpeó con una fuerza descomunal, arrojándolo contra un muro. El dolor recorrió su cuerpo, pero Peter se levantó tambaleante, con la convicción que siempre lo había sostenido. No importa cuán grande sea el enemigo, mientras yo respire, no tendrá la victoria completa. La multitud corría, atrapada entre el miedo y la desesperación. El hombre araña sabía que no podía derrotar a la sombra con fuerza, pero sí podía ganar tiempo, proteger a los inocentes, impedir que la oscuridad se extendiera más allá de esas calles. Saltó de nuevo, lanzando redes que se entrelazaban en patrones imposibles, formando un muro de luz contra la criatura. El monstruo rugió, retrocediendo por un instante, como si dudara. El aire se llenó de un murmullo extraño, miles de voces que decían al unísono: «Eres insignificante, pero persistente». Peter apretó los puños, con la mirada fija en el abismo que se abría frente a él. Tal vez sea pequeño, tal vez no pueda vencerte, pero mientras yo exista, nunca tendrás la ciudad. La criatura se estremeció y la batalla se convirtió en un choque de voluntad contra oscuridad. La noche ardía con el drama del enfrentamiento, y el hombre araña comprendió que cada segundo que resistiera era un triunfo contra lo eterno. La ciudad temblaba, el peligro era absoluto, y la guerra, lejos de terminar, apenas estaba comenzando. La criatura de sombras rugía con una furia creciente, sus brazos extendidos como columnas de humo que devoraban todo a su paso. Los rascacielos se estremecían, las luces de la ciudad se apagaban una tras otra, y Nueva York parecía quedar atrapada en un eclipse imposible. El hombre araña se lanzó desde lo alto de una torre, disparando telarañas que chispeaban como relámpagos en la oscuridad. El impacto fue brutal. La criatura lo golpeó con tal fuerza que lo arrojó contra el pavimento, rompiendo el concreto bajo su cuerpo. El dolor lo atravesó, pero Peter se levantó tambaleante, con la convicción que siempre lo había sostenido. No importa cuán grande sea el enemigo,
Mientras yo respire, no tendrá la victoria completa. La multitud corría en todas direcciones, atrapada entre el miedo y la desesperación. El hombre araña sabía que no podía derrotar a la sombra con fuerza, pero sí podía ganar tiempo, proteger a los inocentes, impedir que la oscuridad se extendiera más allá de esas calles. Saltó de nuevo, lanzando redes que se entrelazaban en patrones imposibles, formando un muro de luz contra la criatura. El monstruo rugió, retrocediendo por un instante, como si dudara. El aire se llenó de un murmullo extraño, miles de voces que decían al unísono: «Eres insignificante, pero persistente». Peter apretó los puños, con la mirada fija en el abismo que se abría frente a él. Tal vez sea pequeño, tal vez no pueda vencerte, pero mientras yo exista, nunca tendrás la ciudad. La criatura se estremeció y la batalla se convirtió en un choque de voluntad contra oscuridad. La noche ardía con el drama del enfrentamiento y el hombre araña comprendió que cada segundo que resistiera era un triunfo contra lo eterno. Las sombras avanzaban, la ciudad temblaba y el peligro se volvía absoluto. La guerra, lejos de terminar, estaba apenas comenzando. La criatura de sombra se expandía como una tormenta viva, envolviendo las calles con un manto de oscuridad. Los rascacielos vibraban, las luces se apagaban una tras otra, y Nueva York parecía quedar atrapada en un eclipse eterno. El hombre araña se balanceaba entre los edificios. Cada telaraña lanzada era un destello de resistencia contra el caos. El monstruo lo golpeó con una fuerza brutal, arrojándolo contra un muro que se desmoronó bajo el impacto. Peter se levantó con dificultad, el dolor recorriendo su cuerpo, pero la convicción ardiendo más fuerte que nunca. No importa cuán grande sea el enemigo, mientras yo exista, no tendrá la ciudad. La multitud corría en todas direcciones, atrapada entre el miedo y la desesperación. El aire estaba cargado de un murmullo extraño, miles de voces que resonaban al unísono. Eres insignificante, pero persistente. El hombre araña disparó sus telarañas formando un entramado imposible, un muro de luz que frenó por un instante el avance de la criatura. El monstruo rugió, retrocediendo apenas, como si dudara. Pero la sombra no se detuvo. Se alzó sobre los rascacielos, extendiendo sus brazos hacia toda la ciudad. El peligro era absoluto, el drama inevitable. Y allí, en medio del caos, el hombre araña comprendió que no luchaba solo contra un enemigo, luchaba contra la oscuridad misma, contra el fin del mundo. La batalla ardía en la noche, y cada segundo que resistía era un triunfo contra lo eterno. La ciudad temblaba, el peligro crecía y la guerra apenas comenzaba. Las sirenas resonaban en las calles, mezclándose con los gritos de la multitud que huía desesperada. El hombre araña descendía veloz desde lo alto de un rascacielos, sus telarañas cortando el aire como relámpagos. El suelo vibraba bajo sus pies y un aura oscura se expandía, devorando la luz de los postes y vitrinas. Peter cayó en medio del caos, rodando para esquivar un fragmento de concreto que se desplomaba. El aire estaba cargado de un murmullo extraño, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo. Frente a él, la amenaza se manifestaba con una forma cambiante, un cuerpo que se retorcía entre humo y fuego. El impacto fue inmediato. Un golpe lo lanzó contra un taxi estacionado, doblando el metal como si fuera papel. El dolor recorrió su cuerpo, pero se levantó tambaleante, con la convicción que siempre lo había sostenido. No importa cuán grande sea el enemigo, mientras yo exista, no tendrá la ciudad.
La multitud seguía atrapada y Peter disparó sus redes formando un entramado imposible, un muro improvisado que frenó por un instante el avance de la oscuridad. El rugido de la criatura sacudió los edificios y el aire se llenó de un coro de voces que decían al unísono: «Eres insignificante, pero persistente». El hombre araña apretó los puños con la mirada fija en la amenaza que se alzaba sobre él. Tal vez sea pequeño, tal vez no pueda vencerte, pero mientras yo respire, nunca tendrás esta ciudad. La batalla ardía en la noche y cada segundo que resistía era un triunfo contra lo eterno. Nueva York temblaba y el peligro se volvía absoluto. La guerra apenas estaba comenzando. Las calles de Nueva York estaban sumidas en un caos absoluto. Los autos chocaban entre sí, la gente corría sin rumbo y el aire estaba cargado de un murmullo extraño que parecía provenir de todas partes. El hombre araña descendió veloz desde lo alto de un rascacielos, sus telarañas cortando el aire como cuchillas de luz. El suelo vibraba bajo sus pies. La amenaza se manifestaba con una forma cambiante, un cuerpo que se retorcía entre humo y fuego, extendiendo su poder hacia cada rincón de la ciudad. Peter sintió el peso de la desesperación en su pecho, pero no se permitió vacilar. «No puedo dejar que esto avance. No importa si me rompe, tengo que resistir». El monstruo lanzó un golpe devastador y el impacto lo arrojó contra un edificio, rompiendo ventanas y doblando vigas de acero. El dolor lo atravesó, pero Peter se levantó tambaleante con la convicción que siempre lo había sostenido. La multitud seguía atrapada y él disparó sus redes formando un entramado imposible, un muro improvisado que frenó por un instante el avance de la oscuridad. El rugido de la criatura sacudió los edificios y el aire se llenó de un coro de voces que decían al unísono: «Eres insignificante, pero persistente». Peter apretó los puños con la mirada fija en la amenaza que se alzaba sobre él. «Tal vez sea pequeño, tal vez no pueda vencerte, pero mientras yo respire, nunca tendrás esta ciudad». La batalla ardía en la noche y cada segundo que resistía era un triunfo contra lo eterno. Nueva York temblaba, el peligro crecía y el hombre araña comprendió que estaba enfrentando no solo a un enemigo, sino la propia esencia de la destrucción. La guerra estaba lejos de terminar, apenas comenzaba. Las luces de la ciudad se apagaban una tras otra, como si una mano invisible arrancara la energía de Nueva York. El caos reinaba en las calles. Autos volcados, vidrios rotos, gritos que se mezclaban con el rugido de la amenaza. El hombre araña se balanceaba entre los edificios. Cada telaraña lanzada era un intento desesperado de frenar el avance de la oscuridad. El monstruo lo golpeó con una fuerza brutal, arrojándolo contra un puente. El metal se dobló bajo el impacto y Peter sintió el dolor recorrer cada músculo. Se levantó con dificultad, la respiración agitada, y pensó: «No puedo detenerlo con fuerza, pero sí puedo resistir. Cada segundo que lo frene es una vida salvada». La multitud seguía atrapada. Peter disparó sus redes formando un entramado que bloqueó una avenida entera, desviando la criatura y dando tiempo a los inocentes para escapar. El rugido resonó como un trueno y el aire se llenó de un coro de voces que decían: «Eres insignificante, pero persistente». Peter apretó los puños, con la mirada fija en la amenaza que se alzaba sobre él. «Tal vez no pueda destruirte, pero mientras yo exista, nunca tendrás esta ciudad». La criatura avanzó con furia.
y el choque se convirtió en un duelo de voluntad contra oscuridad. Los edificios vibraban, las luces se extinguían y la batalla ardía en la noche. El peligro era absoluto. La ciudad estaba al borde del colapso y el hombre araña sabía que no podía retroceder. Su resistencia era lo único que mantenía la esperanza viva. El rugido sacudió los cimientos de la ciudad. Los vidrios estallaban, los autos eran arrastrados como juguetes, y el aire estaba cargado de un murmullo que parecía provenir de miles de gargantas invisibles. El hombre araña descendió veloz, lanzando telarañas que se aferraban a los edificios para impulsarlo contra la amenaza. El choque fue brutal. La fuerza oscura lo golpeó y lo lanzó contra el asfalto, dejando un cráter a su alrededor. El dolor lo atravesó, pero Peter se levantó con la respiración agitada, la mirada fija en el enemigo. No puedo dejar que avance. No importa si me rompe, tengo que resistir. La multitud seguía atrapada en las calles. Peter disparó sus redes formando un entramado que bloqueó una avenida entera, desviando la criatura y dando tiempo a los inocentes para escapar. El rugido resonó como un trueno y el aire se llenó de un coro de voces que decían al unísono: «Eres insignificante, pero persistente». Peter apretó los puños, con la mirada fija en la amenaza que se alzaba sobre él. «Tal vez no pueda destruirte, pero mientras yo exista, nunca tendrás esta ciudad». La criatura respondió con un golpe devastador que hizo vibrar los rascacielos. El hombre araña esquivó por centímetros, lanzándose de nuevo al aire, sus telarañas brillando como relámpagos en la noche. La batalla se extendía por toda Nueva York y cada movimiento era un pulso de vida contra la oscuridad. El peligro era absoluto y el hombre araña sabía que estaba enfrentando no solo a un enemigo, sino la propia esencia de la destrucción. El rugido estremeció la ciudad como un trueno imposible. Los rascacielos vibraban, las calles se llenaban de polvo y humo, y la multitud huía en todas direcciones. El hombre araña descendió veloz, sus telarañas brillando como relámpagos mientras se lanzaba contra la amenaza. El choque fue devastador. La fuerza oscura lo golpeó y lo arrojó contra un tren elevado, doblando los rieles como si fueran de papel. Peter se levantó con dificultad, el dolor recorriendo cada músculo, pero su mirada permanecía firme. No puedo fallar, no ahora, no después de todo lo que enfrenté. La criatura avanzaba, extendiendo su poder hacia los inocentes atrapados en las calles. Peter disparó sus redes formando un entramado que desvió el ataque, protegiendo a un grupo de personas que corrían desesperadas. El rugido resonó como un trueno y el aire se llenó de un coro de voces que decían al unísono: «Eres insignificante, pero persistente». El hombre araña apretó los puños con la respiración agitada. «Tal vez no pueda destruirte, pero mientras yo exista, nunca tendrás esta ciudad». La batalla se intensificó. Cada golpe sacudía los cimientos de Nueva York. Cada telaraña era un grito de resistencia. El peligro era absoluto y el hombre araña comprendió que estaba enfrentando no solo a un enemigo, sino la propia esencia de la destrucción. La noche ardía con el drama del enfrentamiento y la esperanza pendía de un hilo. Las sirenas resonaban sin descanso y el aire estaba cargado de polvo y miedo. Los rascacielos se estremecían como si fueran de papel y las calles se llenaban de gritos desesperados. El hombre araña se lanzó desde lo alto de una torre, sus telarañas brillando como relámpagos mientras descendía hacia el corazón del desastre. El choque fue brutal. La fuerza oscura lo golpeó y lo arrojó contra un edificio, rompiendo ventanas y doblando vigas de acero.
Peter se levantó con dificultad, la respiración agitada, el dolor recorriendo cada músculo. No puedo fallar, no ahora, no después de todo lo que enfrenté. La multitud seguía atrapada y él disparó sus redes formando un entramado que bloqueó una avenida entera, desviando el ataque y dando tiempo a los inocentes para escapar. El rugido resonó como un trueno y el aire se llenó de un coro de voces que decían al unísono: «Eres insignificante, pero persistente». Peter apretó los puños, con la mirada fija en la amenaza que se alzaba sobre él. «Tal vez no pueda destruirte, pero mientras yo exista, nunca tendrás esta ciudad». La criatura respondió con un golpe devastador que hizo vibrar los cimientos de Nueva York. El hombre araña esquivó por centímetros, lanzándose de nuevo al aire, sus telarañas brillando como relámpagos en la noche. La batalla se extendía por toda la ciudad y cada movimiento era un pulso de vida contra la oscuridad. El peligro era absoluto y el hombre araña comprendió que estaba enfrentando no solo un enemigo, sino la propia esencia de la destrucción. El penúltimo enfrentamiento ardía en la noche y la esperanza pendía de un hilo. La ciudad estaba herida, pero aún respiraba. Las calles cubiertas de polvo, los edificios marcados por la batalla y la gente, temblorosa, empezaba a salir de los refugios. El hombre araña permanecía en lo alto de una torre, exhausto, con la máscara rasgada y el cuerpo dolorido, pero con la mirada fija en el horizonte. La oscuridad había sido contenida, no destruida, no vencida del todo, pero obligada a retroceder. Peter sabía que algún día podría regresar, que la sombra nunca desaparece por completo. Sin embargo, también sabía que la esperanza había resistido. El sol comenzó a elevarse, tiñendo el cielo de tonos dorados. La ciudad despertaba lentamente, y en ese amanecer, Peter comprendió que su lucha no era por la gloria ni por el reconocimiento. Era por cada vida que seguía adelante, por cada sonrisa que aún podía existir en medio del caos. Se ajustó la máscara, respiró hondo y murmuró para sí mismo: «Mientras yo exista, esta ciudad nunca estará sola». Con un salto, lanzó sus telarañas y se perdió entre los rascacielos, guardián silencioso de Nueva York. Fin. En mi opinión, yo creo que la trama fue intensa y muy simbólica. Me gustó cómo la oscuridad no era solo un enemigo físico, sino una representación del miedo y la destrucción que siempre acechan. Yo pienso que esa elección le dio más profundidad al conflicto. Confieso que no estuve del todo de acuerdo con la manera en que Peter se expuso tantas veces sin estrategia clara. Sentí que actuaba más por impulso que por cálculo. Sin embargo, apoyo totalmente su motivación: proteger a los inocentes, incluso cuando sabía que no podía ganar en términos absolutos. Yo presiento que la criatura de sombras fue más un espejo de las dudas internas de Peter que un adversario real, y eso me pareció brillante. También debo decir que desaprobé la insistencia de la multitud en huir sin organización. Aunque entiendo el miedo, creo que la ciudad como colectivo podría haber mostrado más resistencia. Me gustó mucho el cierre, porque dejó claro que la lucha del hombre araña no es por gloria ni reconocimiento, sino por esperanza. Y personalmente, yo apoyaría siempre a un personaje que, aún sabiendo que no puede vencer del todo, decide resistir para que otros puedan vivir. En resumen, yo pienso que la motivación principal fue la resiliencia, y aunque no concordé con ciertos comportamientos impulsivos de Peter, me conmovió su determinación de no abandonar la ciudad. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos por hoy.
Gracias por acompañarme en esta increíble aventura llena de emoción y aprendizaje. Si disfrutaron el video, no olviden darle like y suscribirse para seguir descubriendo nuevas hazañas. Que la magia de la noche llene vuestros sueños de paz y esperanza, y que cada estrella os recuerde que siempre hay un nuevo comienzo. Que descanséis y que mañana la amistad y la valentía os guíen en cada paso. Hasta la próxima, queridos. Héroes, buenas noches y dulces sueños.